Es decir, que por candidatos, aspirantes a candidatos a la presidencia de la República, en nuestro país no nos quedamos. Tenemos muchos declarados y otros tantos que no se han declarado. Pero resulta que en todas esas aspiraciones presidenciales y de todos los partidos políticos, meten el tema de la generacional, el tema de la edad, como que es lo más importante. Y ya vimos que el tema más importante no es el tema de la edad. Incluso tenemos un candidato que así mismo se llama, un candidato que es muy importante y que entiende que va a ser presidente de la República, que está en esa posición por herencia. Es el caso de Luis Abinader. Luis Abinader está en la política por herencia paternal. Pues resulta que Luis Abinader es hijo del fenecido Rafael Abinader, que fue candidato presidencial en épocas pasadas, fue ministro del PRD y el PRM en los gobiernos de esos partidos políticos, y tenía un partido que él heredó también, porque el partido Alianza Social Demócrata o Alianza Social Dominicana lo heredó José Rafael Abinader de Juan Isidro Jiménez Grullón. Eso fue de los partidos que surgieron en aquella época en contra de Trujillo y las contradicciones entre el profesor Juan Bosch, Juan Isidro Jiménez Grullón y el exilio dominicano. Y cuando vinieron aquí, vinieron toditos con un partido. Abinader era del grupo de Juan Isidro Jiménez Grullón. Juan Isidro Jiménez Grullón muere y se queda con el partido Abinader. Y participó en elecciones. Yo recuerdo que, como yo estaba en política desde chiquito, para que lo tengamos claro, yo estoy en política desde chiquito. Desde los 13, 14 años yo estoy en política. Para que no nos llamemos a cuentos, que estoy hablando, no. Yo estoy en política desde los 13 años. En el debate conceptual, formándome y trabajando, formando sindicatos, formando clubes deportivos y culturales, formando grupos estudiantiles en el liceo, en la universidad. Yo estoy en política desde chiquitico. Como dicen los aguiluchos y los liceístas, yo estoy en política desde chiquitico. O sea que yo sé de lo que estoy hablando. Entonces, ese PRM, que no es más que el PRD parte 2, y que fue el que gobernó con Salvador Jorge Blanco. El PRM fue el que gobernó con Salvador Jorge Blanco. Ese partido lo heredó a Luis Abinader porque cuando la gente de Hipólito Mejía y ese grupo deciden irse del PRD, no tenían tiempo para formar un nuevo partido. Entonces, y que les reconocieran el partido, entonces, ¿qué hacen? Negocian con el viejo, con el papá de Luis Abinader, para que le dé la franquicia de la Alianza Social Demócrata, ellos cambiarle el nombre y tener un partido reconocido sin más esfuerzos. Pero eso había que escribirlo ahí, entonces el hijo mío, dice el viejo, el hijo mío tiene que ser de los jefes de ese partido. Es así. Así llega Luis Abinader a una posición política. No es como dice él, que está en política por vocación. ¿Vocación de qué? Luis Abinader está en política por herencia, hermano. Usted heredó eso, esa posición política ahí por su papá, que era el dueño de ese partido. Y como él es el dueño de su partido, pues entonces usted tiene que estar ahí. Y como tiene cuarto y tiene apellido, pues también, pero de política no sabe nada. Que Luis Abinader nunca ha hecho política. Un riquito que, hijo de un político, pero que él también otra cosa, en estudiar por ahí fuera, pero ahora es un gran líder político en República Dominicana. Y por eso comete la estupidez de no firmar el pacto eléctrico.
El pacto eléctrico es un acuerdo de interés nacional. El pacto eléctrico es un documento que recoge todo lo que le beneficia al pueblo dominicano en el ámbito del sector eléctrico. Pero Luis Abinader, como no es político, no sabe de política, lo que está aspirando ahí por herencia, porque heredó ese puesto de su papá, sigue con la cultura de que el que más se oponga, el que más cosas diga, el que más palabras altisonantes y descompuestas diga en contra del que está, del gobierno, pues es el que tiene power, dicen ellos. Y por políticos así, yo digo que son irresponsables porque no tienen ningún nivel de responsabilidad social con este país. Tenemos una situación de que la gente se ve violenta, porque si de los líderes lo que ve y lo que siente y lo que recibe es postura en contra y odiosa, pues evidentemente que el más chiquito dice, bueno, pues yo también puedo tener odios. Esa es la realidad dominicana. Entonces Luis Abinader, que no es ni viejo ni joven, sino que es un híbrido, tiene 50 y pico de años, sin haber participado nunca en ningún debate político, en su vida había participado. Está ahí arriba puesto por herencia y se cree que él podrá ser presidente de la República. Pero está equivocado. Porque, por ejemplo, en el PRM hay un joven que aspira a la presidencia de la República, que tiene historia política de nacimiento, que es Wellington Arnaud. Wellington Arnaud, hijo de Wilton Arnaud, líder de la juventud del PRD, dirigente importante de ese partido, trabajador político, porque en esa época se trabajaba política. Wellington Arnaud para mí es el mejor candidato del PRM a la presidencia de la República. Por generación, si estamos hablando de juventud, Wellington Arnaud cumple los requisitos para ser un buen candidato de ese partido que se llama Moderno. Si quieren darle la oportunidad a la juventud en el PRM, Wellington Arnaud es su candidato presidencial. Ese muchacho, yo lo conozco desde pequeño porque yo iba mucho a su casa, pues yo era jacobiano y su papá era el orientador de nosotros, de la juventud del PRD. Wellington Arnaud ha estado en política desde que nació, trabajando política desde que nació. Vio a su papá trabajando política desde que nació, su mamá también. Pero Luis Abinader nunca ha trabajado política, heredó el cargo a lo interno del PRM porque ellos eran los dueños del partido. Y para que Rafael Abinader le diera la franquicia a Hipólito Mejía, pues tenía que estar el hijo ahí arriba. Así no, este país no se va a dirigir así. Este país necesita compromiso, necesita responsabilidad, experiencia y conocimiento. Y ese señor, con este tema del pacto eléctrico, demostró que no tiene nada que ver con una capacidad gerencial y política para que este país siga por el camino que vamos avanzando. Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol dominicano en el ámbito de las aspiraciones políticas presidenciales. Porque a Hipólito lo conocemos, pero también conocemos a Leonel Fernández, que ahora anda disfrazado, digo yo. Ahora anda disfrazado Leonel Fernández. Con poloché, con camisita, con qué sé yo qué, jugando domino, comiendo yaniqueque. Un señor que para usted verlo cuando era presidente, y ahí están los PLDistas, son los primeros que dicen, pero nadie habló nunca con Leonel cuando era presidente. Ahora anda de que escuchando. Entonces a Leonel que se olvide de eso, porque si él no pudo, no tuvo, o no quiso, o no sabía qué hacer en el gobierno con 12 años, y es tanto así que no sabía, que en el tema de la educación dijo que el tema de la educación dominicana no era dinero, que no era por falta de dinero,
pero nunca dijo falta de qué. Sin embargo, ahora el presidente Danilo Medina está demostrando que sí era importante el dinero, que no habían aulas suficientes, no habían condiciones sanitarias ni ambientales para impartir docencia, ni tampoco había un salario decente para los profesores. Y todo eso es dinero. Pero para Leonel nada de eso era importante. Ojalá que en la República Dominicana se entiendan dos cosas. Primero, que no importa el tema de la edad para ser presidente de la República. Lo importante es el compromiso, es la preparación, es la responsabilidad. Y un joven formado bien en términos políticos, que ha trabajado la política del día a día, del contacto permanente con la gente, hablando con la gente, conociendo los problemas de la gente y teniendo la sensibilidad para resolver esos problemas de la gente, es un buen presidente. Pero al mismo tiempo un joven que no tenga ese compromiso, sino simplemente que heredó o que entiende que él merece por la edad, no sirve para presidente. También un viejo, es decir, una persona que pase de 50, 60 años, si tiene el compromiso, la responsabilidad, la experiencia y la decisión en el trabajo político para resolver el problema de la gente, es buen candidato, es buen presidente. Pero si ese señor, con su edad, no tiene el compromiso y además no demostró ese compromiso ni esa responsabilidad porque ya fue presidente, es un mal presidente. El tema no es la edad en la política para la presidencia, sino el compromiso, la responsabilidad que se tenga para favorecer a la gente. Por eso, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es clara. Clara porque los dominicanos pudieron al día de hoy establecer quién fue Hipólito Mejía cuando fue presidente y quién fue Leonel Fernández cuando fue presidente. Los resultados están ahí. Está ahí lo que sucedió en el periodo 2000-2004 del PRM e Hipólito Mejía. Está ahí. La ventaja que tienen ellos, piensan ellos, la ventaja que tienen ellos, tanto Leonel como Hipólito Mejía, es que dicen que el pueblo dominicano olvida, que se le olvidan las cosas. Entonces, tanto Leonel como Hipólito Mejía están jugando a que el pueblo se olvide de su estilo de gobierno, de las cosas que hicieron. Pero resulta que no nos olvidamos. Por eso decimos, el debate político conceptual tiene que imponerse en este proceso electoral. Aquí hay que decir las cosas como son. ¿Qué hizo usted cuando fue presidente? ¿Qué no hizo usted cuando fue presidente? ¿Por qué usted hizo eso y por qué no hizo lo otro? Esa es la verdad. Vamos a hacer política así, con debate político conceptual, no con chismes y críticas, a partir de la obra, porque ya usted fue presidente, vamos a discutir su obra, y a comparar la obra suya como presidente con la obra del otro presidente. Entonces, la mejor obra de los presidentes es la que tiene que seguir. La mejor obra del presidente es la que tiene que seguir. Si usted fue mejor presidente, bueno, pues usted va a ganar. Ahora, si usted fue un mal presidente, olvídese de eso. Entonces, el debate va a discutir año por año, día por día, proceso por proceso, obra por obra, a compararla. Y el pueblo va a decidir con quién se queda y se va a quedar con el mejor, que en nuestro sentido, en nuestro juicio, en nuestro análisis, en nuestro razonamiento, es el actual presidente de la República, licenciado Danilo Medina. Comparado obra por obra, día por día, hora a hora, como presidente, es mejor que todo lo que pasaron. Hagamos una pausa y regresamos.